Compañero, Bien. cierre el micrófono. Muy bien, voy a hablarles acerca de la definición. Según dice ahí, es un sistema decimal estricto que usa las unidades distintas, las distintas potencias de 10. Es decir, que los chinos fueron los que inventaron los símbolos, agrupándolos y multiplicando sus valores. Y ellos los escribían verticalmente. Podemos decir que la cultura china es indudablemente una de las más completas y también de las más antiguas de la humanidad. Y es por eso que el legado ha dejado grandes descubrimientos y también grandes aportes a la humanidad. Aunque tal vez pensemos que los números chinos son de los más difíciles, pero podemos decir que no, porque es solamente la escritura la que cambia, porque tiene todas las mismas operaciones básicas que los demás, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y como bien dice ahí, estaba basada en el sistema decimal, donde utilizaron distintas unidades potenciales de 10, cuando poseían 9 símbolos distintos para 9 números, pero sin embargo, ninguno para el número 0. Es decir, que cuando ellos escribían, por ejemplo, escribían el 3049, dejaban el espacio del 0 en blanco. Para ellos el espacio significaba el 0. No es que tal vez no lo utilizaban, sino que como que no le daban una importancia para crear ese número. Muy bien. Pero cuando se originó el sistema Alguien está chino. grabando por ahí, compañera. Pida que cerremos los micrófonos porque se escucha mucha bulla. Muy bien. ¿Cuándo se originó? Es que es donde vos, ¿verdad, Nelson? Ay, sí. Me voy a mover. Muy bien, ¿cuándo se originó? Si bien dice ahí que los números chinos se empezaron a usar desde 1500 años, a los 1500 años antes de Cristo, pero gracias al descubrimiento de unos huesos en caparazones de tortuga que tenían inscritos los números debajo del caparazón. También, lástima que no puse una imagen ahí, pero sí, en el caparazón ellos escribían los números, como bien también en huesos de personas, en huesos de animales. Ahora bien, los gestos manuales. Si bien el sistema de numeración chino puede representarse a través de distintos gestos, como podemos ver ahí en la imagen, distintos gestos utilizando obviamente los dedos de la mano para representar cantidades del 1 al 5, si se fijan que del 1 al 5 se representa normal, como nosotros lo representamos, pero a partir del 6 al 10 están compuestos por unos signos especiales. Ahí está la lectura y también está la escritura y el signo. Esos son utilizados actualmente todavía por la población, precisamente también por el sistema del comercio para llevar a cabo interacciones cotidianas. El número 10 aparece ahí con los dedos cruzados, pero también se puede representar con el puño en dirección a la persona o también en forma de una cruz, como aparece en el número escrito ahí. Podemos cruzar los dos dedos índices
y forma el número 10. Otro dato importante es que podemos decir que los chinos fueron el primer pueblo del mundo en emplear el sistema decimal. Las características: era un sistema de carácter decimal, como lo mencionamos, disponía de 9 signos distintos para los 9 primeros números, careciendo durante todo el periodo estudiando de un signo específico para el 0. Como se los mencioné anteriormente, ellos no se hacían esa pregunta de por qué darle un signo a la nada. Ellos al 0 le llamaban como la nada. También utilizaba el criterio posicional. Cada cifra tiene un valor dado por su posición. Como en la escritura de nosotros, bueno, actualmente, como en la caja de valores, por ejemplo, cada número vale según su posición, ya sea en unidades, decenas, centenas, unidad de millar. Ellos fueron los que agregaron la unidad de millares. Vamos a ver. Muy bien, creo que hasta aquí me quedo. Va a seguir Wendy. Sí. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el sistema tradicional y sus características, ¿verdad? Como acaba de mencionar mi compañera, el sistema de numeración china, ¿verdad? Primero les voy a mencionar lo que utilizaban para contar, porque es una de las curiosidades y aportes que más adelante vamos a enumerar de este sistema. Es que ellos dicen que los chinos tenían un sistema de numeración muy semejante al nuestro, ¿verdad? Como mencionó Nelsie, por tanto, los chinos fueron rápidos y muy buenos en los cálculos, ¿verdad? Como mencionaba Nelsie, es un sistema muy parecido al nuestro porque tenía una base decimal, ¿verdad? Utilizaban igual que nosotros el mismo valor posicional, ¿verdad? Y ellos utilizaban el ábaco. Incluso dice que es uno de los aportes a las matemáticas, el ábaco, que si lo pelean ahí con que quién lo creó, ¿verdad? Quién lo usó por primera vez. Utilizaban un sistema de varillas, tanto en la numeración como en la realización de operaciones. Estas eran piezas alargadas de bambú que se utilizaban como símbolos, ¿verdad?, para contar. Esto lo va a explicar más adelante mi compañero Walter, ¿verdad? Y aunque habían otros materiales como huesos de animales de unos 14 centímetros de largo, eran estas varillas que se han encontrado en restos arqueológicos de la dinastía Han, ¿verdad? Dale, Nancy, por favor. Entonces, como les decía, los números chinos tradicionales forman parte de la escritura Shang y se caracterizan por ser un sistema numérico fundamentado en varios pictogramas para representar las cifras. Se usa como base el número 10, como mencionábamos anteriormente, y sus potencias para diferenciar las determinadas cantidades. Forman un híbrido. Híbrido, ustedes saben que significa una combinación, ¿verdad? En este caso, una combinación de suma y multiplicación, ¿verdad? Adicionando los símbolos de acuerdo a unidades, centenas, decenas o millares. Y a la vez, los multiplican por los números bases que les precede. Ahorita les voy a explicar en qué consiste esto. Tradicionalmente, dice, en la cultura china, la posición de los números
es fundamental para su comprensión. Por ejemplo, ahí tenemos el número 58, ¿verdad? Donde está, donde ven que se multiplica el 5 por 10 más 8. Ya les voy a explicar las reglas de esta suma y multiplicación. Ahí ven que lo que les decía que es un híbrido, ¿verdad? Donde está combinado la multiplicación y la suma para formar números. Aquí en el cuadrito blanco en la esquina superior derecha pueden observar los símbolos que utilizaba este sistema tradicional. Si bien es cierto, como mencionó Nelsie, en un inicio ellos dejaban el espacio para el 0, después ya con el método de varilla, llegaron a utilizar una circunferencia, dice ahí, un círculo, ¿verdad? Parecido exactamente casi lo mismo que nosotros utilizamos para el 0. Pero en este caso, como pueden ver, en este sistema tradicional, pues no había un valor para el 0 como mencionan anteriormente. Dale. Entonces, esas eran las reglas, ¿verdad? Que dice que cuando un signo de menor valor está antes que uno de mayor valor, se multiplica. Y cuando un signo de menor valor está después de uno de mayor valor, se suma. Por eso el sistema de numeración chino es parecido al indoarábigo, ¿verdad? En el cual, según la posición del símbolo, se multiplica por 1, por 10, por 100 o por 1000 en este caso, ¿verdad? Y después se suma todo. En este, como les digo, tiene que ver esa posición, que si el menor está antes que el mayor, ahí en este caso se multiplican. Y si el menor está después del mayor, se suman. Dale, yo tenía por aquí un ejemplo. No sé qué pasó. Dale. Que yo ahí tenía el ejemplo en la presentación, donde les iba a explicar, ahí tenía los símbolos, retrocede ahí, solo si quería explicarles cómo se formaba el número. Donde está el 58, por ahí. Si ustedes se fijan, la crucita que está ahí es el 10, ¿verdad? Lo pueden observar. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, Wendy. Sí. Y antes del 10 está el 5. ¿Sí lo ven, verdad? Entonces ahí se multiplica 5 por 10, porque el menor está antes que el símbolo mayor, ¿verdad? 5 por 10 y luego le suman el 8. ¿Sí lo ven? Ahí arribita está el cuadrito con los símbolos para que esté cerca del ejemplo, lo pusimos ahí para que lo puedan observar. Entonces, 5 por 10 más 8. Entonces ahí se cumplen las reglas que les explicaba antes, que de acuerdo a la posición que estos símbolos ocupen, es como se van formando los números en este sistema tradicional, ¿verdad? Entonces, no sé si me comprendieron, ¿eh? Ahí está la regla, miren, cuando un signo menor. Entonces, ahorita continuamos con lo que es el sistema de varillas, ¿verdad? Que va a explicar mi compañero Walter. Sí, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Lick. Este sistema de varillas en la China, vamos a decirlo así, fue un sistema de numeración de varillas, dice que fue muy usado durante cientos de años. O sea que este sistema estuvo bastante influenciando en lo que era la dinastía china. Pero no solo en ellos se dio esto, sino que también en otras zonas, en otros lugares, se estuvo implementando este sistema de varillas que ellos lo miraban muy, muy bueno, pero siempre hubieron muchos sistemas, pero este era uno de los que era como, vamos a decirlo así, independiente de los demás, porque la compañera explicaba ahí sobre el sistema
el sistema híbrido, ¿verdad? Que es una mezcla de lo que es el aditivo con el multiplicativo, que eran como una mezcla entre esos dos sistemas en el híbrido. Y que era el de varillas, que era un sistema de numeración muy usado pues en China, ¿verdad? Se dieron muchas versiones que se evolucionaron durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que por el uso que se daba en diferentes zonas de la China, ¿verdad? Entre este sistema se dieron muchas características, ¿verdad? No se escucha. Este sistema era un sistema donde se utilizaban líneas, vamos a decirlo así, o palitos o rayitas, vamos a decirlo, rayitas de las que se usaban de manera vertical y de manera horizontal, ¿verdad? Cada varilla o raya representaba una unidad, o sea que cada rayita que nosotros la hacíamos de forma vertical, formábamos una rayita, era uno, tenía yo le estaba dando como un parecido más o menos al de los mayas, solo que los mayas pues utilizaron puntitos, rayitas y puntitos, y estos solo utilizaban las rayas, y al llegar al 5 pues ya se representaba la varilla perpendicular a las anteriores, o sea, era diferente. Con estas rayitas ellos utilizaban dos tipos de sistemas de esos, con la idea de no confundir, para no confundir cuando se hacía la formación de los números, ¿verdad? Porque ellos hacían formaciones de los números, y para eso ya cuando se usaban números bastantes de cantidades mayores, entonces ellos lo que hacía eran que ya no las utilizaban de la misma manera. Por eso tenían dos sistemas de representar los números, en el sistema de ellos, que era de forma vertical y de forma horizontal, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, aquí tienen un triángulo Pascal, que era uno de donde ellos, era el que ellos utilizaban para representar los números, y ellos le iban dando la forma distinta de acuerdo a la posición de los números, porque como decía la compañera Wendy, le decía la compañera Nelcy, esto era un sistema posicional, ¿verdad? Sistema decimal, y se utilizaba la posición de los números, o sea, parecido bastante al de nosotros. ¿En qué cambió? Y cuando el compañero Juan Carlos les explique la suma y la resta, van a ver ustedes que todo es igual. Lo que cambia nada más es la simbología, que los números que ellos utilizaban con este sistema de varillas en aquel tiempo. Vamos a pasar a la siguiente, las características. En un principio el 0 se representaba con un hueco, también lo explicó la compañera. Cuando se formaban los números mayores, digamos 305, se dejaba un vacío entre el 3 y el 5, y ese vacío, ese hueco que quedaba ahí, les representaba a ellos el 0. Pero viendo ellos con el tiempo de que podían implementar el número, que ya lo tenían ellos con una simbología, pero que no le daban mucha importancia, vieron la necesidad de hacerlo y lo integraron a la simbología y lo representaron con una circunferencia, que ahora así lo tienen ellos, lo tenían ellos con una circunferencia en el tiempo cuando usaban el sistema de varillas, utilizando, como les dije yo a ustedes, líneas verticales y líneas horizontales para formar números. ¿Va? Para marcar los números positivos y negativos, hay dos sistemas distintos. Ellos utilizaban el color negro y el color rojo, pero viendo la necesidad de que esto podía darles a ellos una confusión, entonces decidieron hacerlo representando los números los números negativos, utilizando una línea en cada simbología de forma perpendicular, para que eso identificara que esos eran los números, y que yo creo que más adelante están esos símbolos. Sí, como nosotros cuando hacemos el conteo de un reinado, algo en la pizarra, que voto para tal, y después de los 4 le cruzamos una línea y formamos el 5, así. Entonces, así lo hacía, así es la simbología de ellos, con una línea, todos los números, empezando desde el 0 hasta llegar al 10. Ellos
tachaban el número así con una línea perpendicular para que eso pudiera diferenciar entre los otros números, que esos eran los números negativos en el sistema que ellos empleaban en su tiempo. Pasamos a la siguiente, compañera. Allí lo voy a hacer un alto porque ya se va a cortar la conexión, ¿verdad? Para que salgamos y entremos, me imagino que esta es la parte práctica que van a explicar ustedes, ¿verdad? Sí, ahorita sigue la formación de los números ahí que va a explicar Walter y luego las operaciones. Ok, ya están listos, pueden iniciar. Bueno, Lick, bueno, vamos a continuar entonces. Como le decía Lick, la diferencia que hay entre este sistema, vamos a decir el sistema numérico chino con el nuestro, pues para poder entrar de nuevo, es que solo la simbología es la que cambia, pero de ahí ellos utilizaron el mismo sistema de nosotros. O sea, nosotros utilizamos el mismo sistema de ellos para poder, no sé ahí cuál sería la correcta, en lo que nosotros tenemos ahora nuestro sistema decimal posicional, ¿va? Porque el de nosotros es posicional también. El valor de los... Lo correcto ahí es que nosotros aplicamos lo de ellos, porque recuerde que ellos fueron antes. Sí, ellos fueron antes. Ellos fueron antes que nosotros. Sí, entonces, siga porque hay algo que me llama mucho la atención y como que ustedes no se dieron cuenta de lo que está dejando el sistema de numeración chino. No sé si los demás debieron haberlo notado. Yo creo que... El Kelly. No sé. Terminen y yo les voy a decir porque van a tener que mover la diapositiva. Ok. Ajá. Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que les estaba explicando de forma teórica. Ahora lo vamos a ver ya con los números. Les hablé de que había un sistema de numeración de varilla. Entonces, aquí están los números positivos y negativos que ellos utilizaron. Ellos lo utilizaban de forma vertical, horizontal, ¿verdad? Y de forma vertical con una línea perpendicular los números negativos. El 0 que lo integraron ellos en ese tiempo era de forma con una circunferencia y ya lo empezaron a aplicar ellos en los números. El 1, como pueden observar, era una rayita vertical, el 2 lo marcaban con 2 y así el 3 con 3, el 4 con 4, ahí llegaban a 5 líneas, luego el 6 ya lo representaban con una línea vertical, con una horizontal y una vertical, que a partir de ahí, del 6 al 9, ya utilizaban ellos otra simbología diferente a la que tienen a los números anteriores, ¿verdad? Del 1 al 5. Desde la forma horizontal lo aplicaron ellos, como pueden observar ustedes. ¿Por qué utilizaron dos sistemas ellos, vertical y horizontal? Porque al momento que nosotros vamos a formar números, ellos había confusión si ellos querían representar, por decirlo así, por ejemplo, el 33. ¿Cómo podían representar el 33 ellos en un número si ellos escribían las 6 líneas verticales? Entonces había una confusión, entonces no podían tampoco separarlas. Entonces ellos utilizaron estos dos sistemas, vertical y horizontal, para poder representar números. ¿De qué manera entonces representamos el 33 nosotros? Vamos a escribir 3 líneas verticales y 3 líneas horizontales, y eso nos va a dar el número que nosotros estamos formando como el 33, perdón. Y así ellos, utilizando este sistema, luego de utilizar este sistema, ellos se fueron ya a la formación de los números, como tenemos acá. Mire los números, cómo los formaban ellos. ¿Por qué les expliqué de los números verticales y horizontales? Porque aquí, en este momento, donde nosotros tenemos aquí, al lado de nosotros, no sé si aquí es derecho, al lado derecho de su dispositivo, tenemos una formación de números, que es la tradicional. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacían ellos? Utilizando los dos tipos de simbología, vertical y horizontal, entonces ellos podían formar números mayores y así ellos no dificultarse ni tener problemas para poderlos representar. Por ejemplo, el 233, ¿cómo lo representaban ellos? Con 2 líneas verticales, 3, que es la simbología del 3,
de forma horizontal y el 1 de forma vertical. Entonces, de esta forma ellos podían formar el número sin poderse ellos tener una confusión al momento de la lectura de un número, porque al momento que hacen la lectura de un número ellos que lo hacían, si esto era de una sola forma, digamos solo verticales o solo horizontales, tendría a confundirse para ellos. Entonces ellos lo hicieron de estas dos formas, vertical y horizontal, para poder formar los números. Por ejemplo, solo recordar que también tomaban en cuenta la posición, ¿verdad? Del número. Claro, tenía que ver mucho la posición del número, claro. El símbolo. Sí, del símbolo para poderlo colocar. Luego ellos, digamos, en la formación de este número, y como estábamos diciendo, gracias compañera Wendy, como estábamos diciendo de que el sistema era posicional y decimal, ¿verdad? Entonces ellos ellos usaban la posición, ¿verdad? De los números. Digamos, para formar el 5089, si ustedes observan, ellos utilizaron en aquel tiempo estaban las decenas, centenas, así, ¿verdad? Y las unidades de millar. Entonces, ellos colocaban las 5 líneas de forma horizontal, luego colocaban el 0, ¿verdad? Que era el que marcaba, ya era una circunferencia, que ya lo tomaban ellos como 0, y luego colocaban el número 8, lo buscaban, ¿verdad? Se buscaba en la tabla el número 8 de acuerdo a cómo estaba diseñado la simbología del número 8, y lo colocaban. Luego, ustedes observan aquí el número 9, ¿verdad? Que son en este caso aquí serían las unidades, ¿verdad? El 8 que serían las decenas, el 0 las centenas, y las unidades de millar que sería el número 5. Y así ellos formaban todos los números y utilizaban la simbología de acuerdo a el número que formaban y la posición que se encontraba para poder escribir las cantidades que ellos querían. Y así ellos pues trabajaban con ese sistema por mucho tiempo, trabajaron en ese sistema y pues les dio bastante resultado, pero ¿verdad? Y se dieron otros sistemas más. Sí. Compañeros, solo para agregarle ahí a Walter, tal vez lo pones de nuevo en la tablita ahí. Entonces, ustedes pueden, para que aprendan a formar números, ustedes solo tienen ahí la tablita al lado. Entonces, van formando, así como nosotros que cuando lo hacemos desde las unidades hasta después decenas, centenas, unidades de millar. Entonces, como explicaba Walter ahí en los números positivos, ¿verdad? Solo combinan, ¿verdad? Los verticales y horizontales para ir formando cada valor. Lo que quería mencionar yo era con lo de los números negativos. Cualquiera va a decir, ¿por qué el 0 no es negativo, verdad? El 0 es un número neutro. Pero el tache ellos lo ponían al final, ¿verdad? En un número. Si se fijan, el negativo 407, ¿verdad? El tache se lo ponen al 7, y se lee negativo 407, ¿me entienden? Eso quería. Al número final. En el número final. Sí. Solo un símbolo lleva el negativo, solo el último. Sí, correcto, es que en su sistema ellos, eso es lo que les quería hacer ver, ¿verdad? Sí, es que en el sistema de ellos son los positivos, sí. pero solamente se le ponía al último, ¿verdad? Sí, ellos lo manejaban el último número para poder simbolizar los números negativos, ¿verdad? Bueno, esa es mi participación, Lick, y lo dejamos con compañero Juan Carlos. Okay. Bueno, pónganme ahí, compañera, Bien, para sumar, siempre con el método de varía, compañera, puso ahí ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok. Sí, lo escuchamos, Juan Carlos. Oh, bueno. Lo vemos y lo escuchamos. Gracias. Entonces, para poder sumar, siempre con el mismo sistema de varía, primero se representaban las sumas, ¿verdad? Con los símbolos, y se comenzaban a sumar de las centenas hacia las unidades.
como ustedes miran ahí en el ejemplo. Entonces sumábamos 4 más 7 y se representaba, ¿verdad?, que serían 11. Entonces colocamos el 11, bajamos el 5, bajamos el 6. De ahí se sumaban las decenas, 5 más 8, que serían 13. En ese caso se copiarían ya no escribiríamos 1156, sino que se escribirían 1236, porque nos salen más de una centena. Y así sucesivamente pasamos a la siguiente suma, que sería 9 más 6, ¿verdad? Y sumaríamos 15, copiamos el número 5, se le agrega a las decenas una decena, que serían 4, y nos quedarían 1245. Con lo de las restas, casi es igual, lo mismo. Se restaban siempre de las centenas hacia las unidades. Siempre va representándolos en lo que era el sistema de varilla. No sé si me entienden o les explico más detallado, compañero. ¿Luego? Bueno. Sí se le entiende. Lo que pasa es que ellos trabajan la operación de izquierda a derecha. Sí, de izquierda a derecha. Y correcto. Nosotros no lo trabajamos así, sino que de derecha a izquierda, pero sí se le entiende. No. Y con lo de las restas es lo mismo. Es se lo resta mismo, siempre. Sí. Entonces, esta sería mi participación. Ok. ¿Qué tiene en común el sistema? Perdón. Dale. Sí, ¿qué tienen en común? Pues que ambos son, que ambos sistemas son posicionales, como decía el compañero Walter al principio. Entonces, casi el sistema nuestro con el chino es igual. Ok, fíjense que terminaron ya. Terminó el grupo de poner. Los aportes. Ah, esos son los aportes. Ok, quiero escuchar esa parte. En cuanto a los aportes, tenemos que los chinos dice que dieron una original demostración del teorema de Pitágoras. Ahí aparece como un rombo, ¿verdad? Con el que ellos, si ustedes saben que un rombo, si lo partimos y pues sacamos triángulos, rectángulos, y entonces de ahí lo del teorema de Pitágoras. También dice que calcularon el número pi por aproximación y resolvieron, dice, en el tablero de damas, ecuaciones de primer grado, ¿verdad? Sin embargo, dice que el empleo del cero no apareció hasta el siglo VII de nuestra era. Ustedes saben que las ecuaciones de primer grado son aquellas que nosotros resolvemos igualando a cero, ¿verdad? Por ahí tenía... Dale, Nelson.